Tengan ustedes un muy buen día. Quien les habla es Richard Taipe Jurado, alumno de la Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académica Profesional de Ciencias Contables y Financieras. Hoy día vamos a tocar el tema los controles democráticos del sistema de seguridad y defensa nacional. En primer punto vamos a tocar la ausencia de controles democráticos generadores de corrupción, en los cuales vamos a ver lo que son las actividades de las Fuerzas Armadas. Podría decirse que en la región latinoamericana los controles democráticos sobre las actividades de las Fuerzas Armadas y sobre los manejos presupuestales entre 1979 y 1990, periodo en que las últimas dictaduras del siglo XX se batían en retirada, resultaban inexistentes y se manejaban con carácter secreto. En tal sentido, las Fuerzas Armadas al interior de las instituciones se conducían a su libre albedrío y no rendían cuentas a ningún órgano de control. O en todo caso, las inspectorías militares solo cumplían con su función formal. Ahora vamos a ver lo que son la debilidad de los procesos de transición de la dictadura a democracias. En la región se dificultaba la instalación de mecanismos democráticos de control. Más aún así, si la transición había sido negociada políticamente para que no se efectuara ningún tipo de enjuiciamiento político contra los usurpadores de la democracia. De esta manera, los gobiernos democráticos instalados en la subregión a partir de la década de 1980 hasta 1990 resultaron democracias incipientes que no mostraban real interés en establecer mecanismos de control de las actividades presupuestales y de las Fuerzas Armadas. Los controles democráticos sobre las Fuerzas Armadas prácticamente han sido inexistentes, debido a que se manejaba con una autonomía presupuestal. Sus adquisiciones y planificación de la hipótesis de guerra respondían a criterios que se resolvían entre los militares. Otro de los casos había sido las compras de armas sirvieron para que se enriquecieran otras personas, o sea, los que realizaban todas las compras, ellos ponían más gastos. Por otro lado, la Contraloría General de la República no tenía normatividad que le permita siquiera conocer en lo general lo que estaba ocurriendo en estas instituciones. En el Congreso no había forma de ejercer control sobre ellos, y en materia de inteligencia, la sola firma del jefe de Servicio Nacional de Inteligencia servía para justificar los enormes presupuestos dedicados a los llamados gastos reservados, que durante la década del gobierno autoritarios sirvieron ilegalmente para realizar seguimientos a políticos, periodistas, empresarios y directores de medios de comunicación que viabilizaba su consolidación del poder. B. A lo que es en B vamos a ver lo que son entre el control subjetivo y el control objetivo de los militares. Bueno, la crisis política había volvido al país en el año 2000. Permitió conocer cómo se conducían estas instituciones realmente. Carecían de controles de todo tipo de las Fuerzas Armadas y el sistema de inteligencia se ponían al servicio de propósitos y políticos personales. Inclusive se evidenció los casos de corrupción de que el país conoció como producto de esta crisis. Teóricamente se tomó en cuenta la dicotomía que señala Samuel Huntington en su libro El Estado y el Soldado. El autor señala que pueden ejercer dos tipos de control, en los cuales tenemos lo que es el control subjetivo y lo que es el control objetivo. Bueno, en el control objetivo vamos a tomar, dice que se entiende aquel que se da en las constituciones cuando expresan que las Fuerzas Armadas no son
deliberantes y están subordinadas al poder elegido por el voto popular. Este tipo de control, dice el autor citado, es solo de forma, ya que más de una ocasión las Fuerzas Armadas dejaron de lado su rol técnico militar para convertirse en alternativas de poder que desplazan a los partidos políticos. Ahora vamos a ver lo que es control objetivo. ¿Qué quiere decir? Consiste en militarizar a los militares, es decir, evitar que se involucren en la política y se ciñan a lo que se dispone de la Constitución, con relación a garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial del país, haciéndonos la herramienta del Estado. Por ello, Huntington añade el control civil en tal sentido que el objetivo es llevar al máximo el profesionalismo militar, porque la antítesis del control civil objetivo es la participación militar en política. Bien, ahora vamos a ver lo que es el inicio del control democrático de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos quiere decir? Ahí vamos a tocar dos puntos muy importantes. La discusión teórica política sobre cómo iniciar un control real de las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia. Bueno, esto había aflorado durante la crisis del 2000 y uno de los primeros actos del presidente Alejandro Toledo fue nombrar una comisión especial, el cual era conformada por civiles y militares, que propusieron cambios más significativos que había que realizar en las Fuerzas Armadas para institucionalizarlas, depositarlas de los extremos a la que había sido conducida, afectando su propia moral, prestigio y reconocimiento por la ciudadanía, con la finalidad que no intervengan ni condicionen la toma de decisiones políticas, y en cambio ejecuten la política de defensa militar y decidida por el gobierno libremente elegido por el pueblo. Ahora vamos a ver también lo que habían propuesto, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, en los cuales, en el marco de esta recomendación de la Comisión Especial, el gobierno presidente puso en ejecución las siguientes medidas de reestructuración, las que se ajustan al llamado control objetivo. Una de ellas había sido la reducción de personal, ya que en estos había muchos personales y gastaban mucho los presupuestos. Reducción del presupuesto. También había cierre de bases militares. También ha habido venta de bienes inmuebles, modificación de la ley del ministro de Defensa, modificación de la ley de situación similar, modificación de leyes y desarmamentismo unilateral. Ahora vamos a ver lo que es, en el otro punto, lo que es D, el control político del sector ejercido por el Congreso. Acá tenemos lo que son, ya, en esta comisión se encargaba del seguimiento y fiscalización, el orden interno, el desarrollo alternativo de las drogas. Bueno, en esta comisión se encargaba las entidades que componen la administración pública en el ámbito de la defensa nacional, el orden interno, el desarrollo alternativo y la lucha contra las drogas. También les habían aprobado el plan de trabajo en base a los ejes temáticos de su competencia. Establecen prioridades, actividades y metas por alcanzar en el periodo anual. Para ese periodo se había tomado el periodo 2008 y 2009. Por ejemplo, se había establecido las siguientes prioridades: invitar a ministros del Estado y altos funcionarios de la administración vinculada a los ejes temáticos de comisión para explicar las políticas que vienen llevando su sector en la lucha contra la corrupción. También el otro de los puntos era visita
a bases e instalaciones militares. Acá se había hecho las visitas a las bases navales, estaban considerados las fuerzas aéreas, los cuarteles, bases contrasubversivas y puestos de vigilancia en Lima y como en todas las provincias. También estaban las dependencias policiales, regiones y comisarías, para observar e interpretar la buena marcha de ellos mismos. También estaba lo que es solicitar informes, cada vez que las circunstancias o hechos lo demanden. El otro de ellos era investigar denuncias, ya que la comisión recibía, siendo estas previamente calificadas, verificando su procedencia o improcedencia, para luego ser tramitadas conforme a ley y al reglamento del Congreso. Ahora vamos a ver lo que es en la E, ministros de defensa civiles. Reemplazo de ministros de defensa civiles, de defensas militares por civiles. Había sido uno de los cambios más significativos en el sector de defensa. Esto había sido notorio en la actual administración del presidente Alan García, en cual a la fecha ha sido nombrado, en esa fecha habían sido nombrados 3 ministros civiles, el cual era el embajador Alan Wagner Tizón y el abogado Antero Flores Arauz y el ingeniero industrial Rafael Rey. Era notorio que los ministros civiles estaban permanentemente abocados a tratar de resolver los problemas de coyuntura y centrados en erradicar los rezagados del terrorismo y su alianza con el narcotráfico del BRAE. El otro tema que se veía era el armamentismo chileno, ya que con armas ofensivas, ya que Chile se iba armando con armas muy ofensivas, y el desarrollo de los ejercicios militares, simulando un país ficticio que es el Perú. A raíz de estos problemas, el presupuesto del sector de defensa había incrementado gradualmente a partir del 2006, pero los montos asignados no resultaban suficientes para atender la posibilidad del desarrollo de una crisis política militar que propiciaría Chile. Si los resultados de la demanda peruana en la Corte Internacional de la Haya por la definición de la frontera no le resulten favorables. También llamaba la atención que no se dé una continuidad en el planeamiento estratégico de mediano y largo plazo sobre las bases de los objetivos y las políticas. Hasta aquí sería mi participación. Gracias, hasta otra oportunidad.